Una habitación puede ser demasiado pequeña para 3, aunque uno de ellos esté fuera. En una pequeña cabaña de madera, compuesta por una única habitación, amueblada escasa y precariamente, había una mujer acurrucada contra una de las paredes, abrazando a su hija contra su pecho. Afuera había un bosque denso y despoblado que se extendía muchos kilómetros a la redonda. Era de noche y la habitación estaba a oscuras. Ningún ojo humano hubiera podido percibir a la mujer y a la pequeña, pero estaban siendo observadas atentamente, con intensidad, sin descuidar en ningún momento la atención. Y este es el hecho fundamental sobre el que gira este relato. Charles Marlowe pertenecía a aquella clase de pioneros del bosque, una especie ya desaparecida en este país. Hombres que se sentían más cómodos en las solitarias espesuras que se extendían a lo largo de la ladera oriental del valle del Mississippi, donde los grandes lagos hasta el Golfo de México. Durante más de 100 años, generación tras generación, estos hombres fueron avanzando hacia el oeste, con el rifle y el hacha, arrebatando aquí y allá a la naturaleza y a sus salvajes huéspedes unos pocos acres de terreno aislado para arar que, tan pronto como conseguían arrebatar, tenían que entregar a sus sucesores, menos aventureros, pero más adinerados. Al final, atravesando el extremo occidental del inmenso bosque, llegaron a campo abierto y se desvanecieron como si se hubieran precipitado por un acantilado. El pionero de los bosques ya no existe. El pionero de las llanuras, aquel cuya sencilla tarea consistió en dominar y ocupar 2/3 partes del país en una sola generación, es una criatura distinta e inferior. Compartiendo en este entorno inhóspito con Charles Marlowe los peligros, dificultades y privaciones de aquella vida dura y poco ventajosa, estaban su esposa y su hija, a quienes se sentía afectuosamente unido, como era habitual entre los de su clase, para quienes las virtudes domésticas eran como una religión. La mujer seguía siendo lo bastante joven para resultar atractiva, y la terrible soledad del entorno era tan nueva para ella que aún se sentía feliz. Al haber conseguido mantener viva la llama de la felicidad, que las simples satisfacciones de la vida en el bosque rara vez alimentan, el cielo se había portado bien con ella. De este modo, sus pocas necesidades se veían sobradamente recompensadas con las livianas tareas de la casa, el afecto de su esposo e hija y algunos libros bastante tontos. Una mañana a mediados del verano, Marlowe descolgó su rifle de los ganchos de madera de la pared y expresó su intención de salir de casa. «Ya tenemos carne suficiente», dijo la mujer. «Por favor, no salgas hoy». Anoche, ay de mí, tuve un sueño tan horrendo. No puedo recordarlo, pero estoy convencida de que algo terrible ocurrirá si te marchas. Resulta doloroso confesar que Marlowe recibió aquella solemne declaración con menos seriedad de la que merecía la misteriosa naturaleza de la calamidad augurada. De hecho, se le escapó una sonrisa. «Intenta recordar», le dijo. «Quizás soñaste que el bebé había perdido la facultad de hablar». Esta conjetura se vio evidentemente alentada por el hecho de que el bebé, que se agarraba al borde de la capa de casa del padre, con todos sus dedos regordetes, intentaba expresar en ese momento su propio balance de la situación.
con una serie de exultantes gugús inspirados por el gorro de piel de mapache de su padre. La mujer cedió. Como carecía del don del humor, no pudo hacer frente a la juguetona broma de su esposo. Así pues, con un beso para la madre y otro para la pequeña, Marlowe se marchó de casa, cerrando la puerta a su felicidad para siempre. Al anochecer aún no había regresado. La mujer preparó la cena y esperó. Luego acostó al bebé y le cantó suavemente hasta que se durmió. Para entonces, el fuego del hogar en el que había cocinado la cena ya se había extinguido y la habitación estaba iluminada por una única vela. La mujer colocó la vela en la ventana abierta para guiar y dar la bienvenida al cazador, si es que se acercaba por aquel lado de la casa. Había cerrado y atrancado la puerta para evitar la entrada de aquellas fieras salvajes que la pudieran preferir a una ventana abierta. No tenía grandes conocimientos sobre los hábitos de las fieras del bosque a la hora de entrar en las casas sin ser invitadas, si bien con característica previsión femenina pudiera haber considerado también la posibilidad de que entrasen por la chimenea. A medida que la noche avanzaba, su preocupación no cedió, pero el sueño se fue apoderando de ella y, al final, apoyó la cabeza sobre los brazos al lado de su hija. La vela de la ventana se consumió hasta el soporte, chisporroteó y resplandeció unos instantes, y se apagó inadvertidamente, ya que la mujer dormía y soñaba. En sus sueños estaba sentada junto a la cuna de su segunda hija. La primera había muerto. El padre también había muerto. La cabaña en el bosque ya no estaba y la vivienda en la que residía le era desconocida. Tenía gruesas puertas de roble, siempre cerradas, y en la parte exterior de las ventanas, anclados a las gruesas paredes de piedra, había barrotes de hierro, obviamente, o eso supuso, para protegerles de los indios. Observó todo esto con una autocompasión infinita, pero sin gran sorpresa, sentimiento desconocido en los sueños. La niña en la cuna quedaba escondida bajo la colcha, pero algo le impulsó a apartarla. Eso hizo, revelando el rostro de una bestia salvaje. Se despertó de su sueño por el susto de esta horrible revelación, temblando en medio de la oscuridad absoluta de su cabaña de madera. A medida que recuperaba lentamente el recuerdo de lo que realmente la rodeaba, palpó a la niña que no era parte del sueño y se convenció a sí misma por su respiración regular de que todo estaba en orden. Tampoco pudo evitar pasarle la mano suavemente por encima del rostro. Luego, movida por un impulso que probablemente no hubiese sido capaz de explicar, se levantó y cogió a la criatura dormida en sus brazos, apretándola contra su pecho. La cabecera de la cuna estaba junto a la pared de la cabaña a la que la mujer ahora daba la espalda. Alzando su mirada, vio dos objetos brillantes que emitían un resplandor entre verde y rojizo en la oscuridad. Al principio supuso que serían dos ascuas encendidas de la chimenea, pero cuando recuperó su sentido de la orientación, se dio cuenta con angustia de que no estaban en el lugar indicado de la habitación y que además se encontraban a demasiada altura, casi al nivel de los ojos de sus propios ojos. Se trataba de los ojos de una pantera. La fiera estaba justo enfrente, en la ventana abierta
y a menos de 5 pasos de ella. Nada se veía, excepto aquellos ojos terribles, pero en el abrumador tumulto de sus sentimientos, cuando por fin comprendió la situación, supo que el animal estaba erguido sobre sus patas traseras, apoyando sus zarpas delanteras sobre el alféizar. Ese hecho sugería un malintencionado interés, no la simple satisfacción de una curiosidad sin otros propósitos. La conciencia de esa actitud produjo un terror añadido, que agravó la amenaza de aquellos terribles ojos, en cuyo intenso fuego se consumieron también su entereza y su valor. Ante aquel escrutinio silencioso, notó que se estremecía y se sintió enferma. Sus piernas le fallaron y, poco a poco, esforzándose instintivamente por evitar cualquier movimiento brusco que pudiera atraer la atención de la fiera, se agachó hasta el suelo, se acurrucó contra la pared e intentó proteger al bebé tras su tembloroso cuerpo, sin apartar la mirada de los 2 círculos luminosos que la estaban matando. En su agonía no le vino ningún pensamiento acerca de su marido, no tenía esperanza ni indicio alguno de que pudiera ser rescatada o escapar de su destino. Su capacidad de pensar y de sentir se había reducido a las dimensiones de una única emoción: el miedo al salto del animal, al impacto de su cabeza, al golpe de sus grandes zarpas, al mordisco de sus colmillos en su garganta, a que despedazara a su niña. Ahora, inmóvil y en absoluto silencio, aguardaba su destino. Los segundos se convertían en horas, días, años, siglos, y aquellos ojos diabólicos continuaban manteniendo su vigilancia. Al regresar bien entrada la noche a su cabaña, con un ciervo sobre los hombros, Charles Marlowe intentó abrir la puerta, pero ésta no cedió. Llamó, pero no obtuvo respuesta. Dejó el ciervo en el suelo y se dirigió hacia la ventana. Al girar una de las esquinas de la casa, creyó oír el sonido de unas pisadas sigilosas y el movimiento de algunas ramas en el bosque, pero eran sonidos demasiado suaves como para evidenciar cualquier presencia, a pesar de que su oído era muy fino. Al acercarse a la ventana, se sorprendió de encontrarla abierta, pero pasó una pierna por encima del alféizar y entró. Todo estaba oscuro y en silencio. Se acercó a tientas hasta donde estaba la chimenea, prendió una cerilla y encendió una vela. Entonces miró a su alrededor y vio acurrucada en el suelo contra la pared a su esposa, abrazando a su hija. Cuando avanzó hacia la mujer, ésta se levantó y rompió a reír, con una risa prolongada, altisonante e inhumana, carente de alegría y de cordura, esa clase de risa que se parece al ruido metálico de una cadena. Sin apenas saber lo que hacía, extendió sus brazos hacia ella. Ella depositó el bebé sobre ellos. Estaba muerto. El fuerte abrazo de su madre lo había asfixiado. Fin.